Realmente lo que vamos a presentar es una descripción de los aspectos más importantes que la bioética considera para el final de la vida. ¿Okay? Este, como dice Fernando Lolas en un artículo que publica en el año 2000, todos los profesionales de la salud de alguna manera deberíamos estar muy conscientes de que la terapéutica tiene como finalidad el apoyar, el evitar sufrimiento, el curar si se puede, pero si no se puede, de alguna manera acompañar en ese proceso de enfermedad que pudiera llevar al logro de la salud o pudiera sencillamente, únicamente como enfermedad crónica, a acompañarnos a seguir adelante, ¿no? Todo eso va a tener que ver, la próxima Elizabeth, todo eso tiene que ver con lo que en el año 96 el Heart Center planteaba como las metas de la medicina. Ellos, y yo con ellos, creo que en los 4 niveles de atención de la medicina hay que irlos llevando en todos los acontecimientos del acto médico. Entonces, como meta de la medicina, ellos plantean que la prevención de la enfermedad y de las lesiones, así como la promoción y el mantenimiento de la salud, es una obligación de todos los profesionales de la salud, de manera tal que podamos, dentro de lo posible, evitar la presencia de enfermedades. Sin embargo, eso muchas veces se hace imposible y entonces tenemos la otra meta, que es asistencia y curación de los enfermos. Acompañarlo en las enfermedades crónicas a esos pacientes que no vamos a poder curar. Pero sobre todo en la medida en que se acerca el final o se acercan las patologías críticas o que luego pueden evolucionar hacia las patologías terminales, es importante el alivio del dolor y del sufrimiento. Hoy vamos, cada vez que a mí me toca hablar de estos temas, hago mucho hincapié en lo que es el alivio del dolor y lo que es el sufrimiento. El sufrimiento es algo más psicológico y tiene que ver un poco más con las dolencias, con la interpretación que cada uno de nosotros hace de lo que es el síntoma y de lo que es la enfermedad. Pero sobre todo debemos, como cuarta meta, evitar una muerte prematura, pero también tenemos la obligación de acompañar y permitir una muerte en paz, acompañados de sus familiares. Cosas que cuando la medicina llega a los hospitales ha sido muy difícil de mantener. Y por esa razón, de alguna manera, nosotros en bioética estamos tan empeñados en poder hablar de estos temas. Es importante acompañar a los pacientes en una muerte en paz que tenga, y esto lo vamos a profundizar más adelante, que tenga que ver con el deseo personal de cómo creo yo que es esa muerte en paz. La que sigue. Por lo tanto, cuando hablamos de muerte, que no estamos hablando de final de la vida, hay que hacer diferencias semánticas muy importantes. Para autores como Sancho, un español que ha escrito bastante sobre el tema, él plantea que hay diferentes tipos de muerte y que la que nosotros estamos acostumbrados a hablar es lo que conocemos como la muerte física o fisiológica. Sin embargo, él describe en sus artículos una muerte social, que es aquella que va acompañada del retiro que muchos de nosotros o nosotros hacemos cuando ya la enfermedad no nos permite tener una vida más amplia, más social. Se anticipa por mucho a la muerte biológica, pero que va acompañada de
deterioro que no nos permite una socialización como la que estamos acostumbrados. Es a raíz de esto que a veces los familiares, y también por las necesidades sociales, porque de alguna manera tampoco los familiares lo hacen adrede, tiene que ver con esa muerte en soledad, con ese paciente que queda en una habitación porque ya no puede ser integrado a la familia por sus patologías y no porque no quiera la familia o no quieran ellos. Eso se conoce, este autor lo plantea como muerte social. Luego tenemos la muerte psicológica, que la definen como la aceptación de la muerte en las diferentes circunstancias de la vida. Son esos cambios que se van dando a lo largo de la vida y que de alguna manera nos van sintiendo, nos van haciendo sentirnos cada vez más vulnerables o más incapaces en algunas funciones. Sin embargo, no produce sufrimiento. Es un acontecimiento propio del proceso de la muerte que nos va enseñando que, bueno, ahora hago esto de esta manera, evito tal complicación, y es más bien un aislamiento eh, propio de la persona que siente que van apareciendo vulnerabilidades y que ya no puede desarrollar su proceso, su proyecto de vida como se lo había imaginado. Porque una cosa es cuando tenemos 15, 16 años, lo que nos imaginamos, y otra cosa es lo que después la realidad de la vida nos va dando. Entonces hay un gran miedo y una no aceptación de esa vulnerabilidad. Y eso nos va llevando a lo que algunos autores como este plantea como la muerte psicológica. Y luego vamos a ir progresivamente a lo que es el deterioro físico, donde no hay conciencia de lo que nos está pasando, sencillamente como esto es un proceso propio del vivir, de lo biológico, pues uno se va como que involucrando y acostumbrando a las vulnerabilidades. Y por último, llegaría la muerte fisiológica, que sí sería ya lo que conocemos a lo largo de los años como esa muerte producto del paro cardíaco o del paro respiratorio que después lleva al cardíaco o viceversa. Entonces, es importante cuando hablamos de muerte, de esos acontecimientos que cada uno de nosotros va llevando, va pensando, entonces de repente se empiezan a presentar sentimientos de tristeza, de miedo ante ese proceso y ante ese deterioro, y que tiene que ver mucho con la espiritualidad de cada uno de nosotros. Más adelante vamos a hablar un poco del modelo antropológico, de cómo vamos a interpretar esa vulnerabilidad propia del proceso de vivir. Fíjense que no lo voy a llamar muerte. La que sigue. Entonces, en esta misma secuencia de ideas, la vida la podemos considerar como un proceso que poco a poco nos va a ir llevando a ese final. Entonces, el proceso de morir ya es una interpretación más particular de cada uno de nosotros, de nuestros valores, de cómo hemos visualizado el proyecto de vida. Puede ser interpretado y ha sido interpretado a lo largo de todo yo diría, el mundo científico como un fracaso. No somos capaces de mantener la vida, más yo diría que no estamos en condiciones, no sé, no creo que me toque verlo a mí, pero a lo mejor dentro de muchos años estamos en condiciones de ser perpetuos, pero por ahora, y creo que nunca va a pasar, entre comillas, es algo que es parte de todo eso que es producto de que nacemos, nos desarrollamos y al final morimos, ¿no? El proceso de morir, algunos autores lo plantean como la separación del cuerpo del alma, el cese de
de las actividades metabólicas de la célula, la pérdida del fluido de los órganos hasta que por fin se pierde la capacidad para relacionarse socialmente y no poder integrarse. Nos decía siempre la profe Elba cuando hablaba de este tema con los estudiantes de pre y posgrado, que muchas veces los familiares se angustian mucho ante esa introyección, ante ese meterse hacia adentro que muchos pacientes hacen al final, como para concientizar, como para tomar las energías para ese desprendimiento, para esa separación de lo que viene, que eso muchas veces angustia mucho a los familiares. Entonces, la que sigue, entonces es sumamente importante que nosotros podamos diferenciar lo que es muerte de lo que es proceso. Y en esta clase lo que yo quiero enfatizar es que lo veamos como un proceso constante de un paso a paso que nos va a llevar al final, pero que es el final de lo biológico, pero que en algunos acontecimientos, en algunas personas, ese final se da más en lo social que en lo biológico. Y por ello la muerte no puede ser considerada como un hecho puntual, particular, individual o colectivo, mejor dicho, porque es individual de cada uno de nosotros en ese acompañamiento de nuestras personas queridas y que muchas veces son peticiones muy particulares de cada persona. La muerte entonces como hecho puntual lo definimos como el final de la vida humana producto de la incapacidad del organismo, como decíamos hace un rato, de que el corazón y los pulmones funcionen. Sin embargo, cuando hablamos del proceso de morir, tenemos que entender lo que quiere decir morir. Y morir sí es un proceso muy particular, muy individual, que tiene que ver con nuestros valores y tiene que ver con ese proyecto de vida que hemos hecho a lo largo de los años en que vivimos, de manera tal que el proceso de morir es producto constante, individual y personal, que no aparece de repente y que se relaciona con nuestras creencias, con nuestros valores, con nuestra forma, yo diría con nuestra moral y nuestra ética, más que la ética, la moral, con nuestra forma de ver lo bueno y lo malo, con nuestra forma de entender lo que consideramos saludable o querible para cada uno de nosotros. Decía Freud que el problema que hay con estos temas, con estas interpretaciones de lo que es morir para diferenciarlo de lo que es la muerte, que somos los únicos seres sobre la tierra capaces de entender y de vivir eso que sabemos que es la muerte. Lo que quiere decir es que somos las únicas personas que sabemos que más adelante en el proyecto de vida vamos a morir. Y muchos de nosotros, y por ahí también se ha dicho, que es, y entonces aquí aparece el término importante que es la trascendencia. Es cómo creemos nosotros, cómo entendemos nosotros en ese proyecto de vida que es lo que debemos dejar como legado final. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de muerte, de final de la vida, que me gusta más que muerte, tenemos que estar muy claros que tenemos, nadie tiene nada, pero es importante no perder de vista es el proceso de morir. Eso que comienza en el mismo día que nací, ¿ok? Entonces, la que sigue, por lo tanto, de lo que se trata es de lograr vivir humanamente en proyectar, en dejar, la que sigue, Elizabeth. Eli, ahí está.
es la que nos va a permitir proyectarnos en el futuro, proyectarnos en eso que para nosotros es importante, en eso que que es totalmente particular para cada uno de nosotros. El significado de la muerte, de la vida y la muerte es personal, es individual. Viene formada por la familia, viene formada por la cultura, pero es totalmente individual. Y tiene que ver con lo que en el modelo de medicina antropológica conocemos como agravio biográfico. Y, tiene que ver con el tipo de enfermedad, si es una enfermedad catastrófica, si es una enfermedad crónica, de qué manera ese proceso de enfermedad o esa enfermedad limita nuestro quehacer, nuestra identidad. Por eso hablábamos de lo que es proyectar, de lo que entendemos que queremos que el otro vea de nosotros. También tiene que ver con la edad en que se presenta la enfermedad. No es lo mismo un padre de familia joven con hijos pequeños, con una enfermedad catastrófica que le va a incapacitar, que lo va a llevar a cambiar proyectos, que va a tener que aprender a hacer otra profesión, a un paciente de determinadas edades que consideran que ya han hecho lo suficiente y que de alguna manera pueden procesar, pueden significar, pueden trabajar en lo que es la trascendencia. Otra cosa que influye muchísimo en esta interpretación de este significado personal que hacemos de la muerte es nuestra personalidad. Las personalidades más resilientes van a ver la enfermedad como una posibilidad de seguir adelante. Muchas personas hablan de lucha y eso también va a permitir que el paciente de una u otra manera vaya conceptualizando lo que es la muerte o lo que es el proceso de muerte. Y por lo tanto va a tener que ver, queramos o no, con esas creencias y con esos valores de cómo vemos la vida y sobre todo de cómo entendemos que debe ser la muerte. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque para muchos de nosotros quizás la situación de morir y uno dice, así eso es insoportable, de esa manera yo no quiero estar. Entonces es importante que cuando nosotros estamos cerca de algún paciente ya en proceso terminal, que no necesariamente es terminal, tenemos que lograr entender esos significados personales que de alguna manera van a permitir la evolución o el desarrollo o digámoslo, el enfrentarse, el afrontar que el paciente va a tener con el proceso. La que sigue. Entonces es importante diferenciar entre lo que nosotros llamamos minusvalía biográfica, anulación biográfica. Cuando hablamos de minusvalía biográfica, estamos hablando de ese, ¿cómo se los digo? De esa diferencia que debemos hacer para adaptarnos a una enfermedad. La minusvalía biográfica puede ser aguda, sencillamente se presenta una patología, superamos el proceso, regresamos a nuestra forma anterior y no ha pasado nada. ¿Ok? Y seguimos ese proyecto de vida adelante, tal y como lo hemos identificado. Lo otro puede ser por el proceso normal de la vida, del envejecimiento, y vamos progresivamente teniendo dificultades. Sin embargo, son dificultades que por lo progresivo generalmente nos acostumbramos a ellos y de alguna manera lo vamos llevando con la resiliencia o sencillamente nos vamos enfrentando y negamos la enfermedad y si la negamos no nos tomamos el tratamiento y vienen todas las complicaciones. Luego tenemos la anulación biográfica,
que no es otra cosa que las consecuencias de esa enfermedad que tiene que ver con la evolución normal de la patología y que en algunas ocasiones no nos permiten llevar una vida normal, más nos permiten en los momentos en que no estamos enfermos o que no estamos en proceso crítico, nos permite ser asesores, nos permite acompañar en formación a grupos. Sin embargo, llega un momento en que nada de eso se puede seguir haciendo y tenemos la muerte biográfica, que es la dependencia total o parcial y o definitiva. La muerte biográfica hay que diferenciarla. Ya en la muerte biográfica hay una desconexión total de la persona, ya no, en la definitiva ya no se puede conectar, ya no puede hacer nada por sí solo, mientras que la de la dependencia tiene un poco más que ver con que me ayuden, no lo puedo hacer por mí mismo, pero puedo irlo llevando. Eso lo vamos a ver un poco mejor cuando lleguemos al final de esta clase. Entonces, llegados a este punto, la que sigue, Elizabeth, tenemos que diferenciar muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque si la medicina o las escuelas de medicina nos han enseñado que la muerte es un fracaso de la ciencia, es importante que siempre nosotros tengamos, como les decía al comienzo, tengamos presente el que si el proceso de morir es un constante poco paso a paso, entonces debemos acompañar y entender a las personas a las que nos toca apoyar en ese proceso. Sin embargo, en este momento de la presentación hay temas importantes, diferencias importantes que yo siempre traigo a colación, pero que no son más que recordatorios de temas que ya hemos visto. La que sigue. Entonces, si nosotros nos fundamentamos en el proceso de morir con la individualidad, con las creencias y los valores que cada una de las personas tienen, nosotros debemos recordar en este momento lo que es persona. Eli, no pasó. Ajá. Entonces, es solo un recordatorio. Persona es universo de naturaleza espiritual dotado de libre albedrío y por ende un todo independiente ante ese mundo con entidad racional bajo las leyes morales. Por eso les decía hace un rato que tiene más que ver con mi interpretación de las cosas, tiene más que ver con lo que yo considero que debe ser eh, lo adecuado para mí y con lo que no estoy dispuesto a soportar. Entonces, cuando unimos esta definición de persona, la unimos a lo que es el final de la vida y la muerte, no nos queda otra cosa que hablar de una muerte con dignidad. Entonces, ¿qué es una muerte con dignidad? Son crear alrededor de esa persona que ya no tiene muchas expectativas de sobrevivencia porque lo orgánico no se lo está permitiendo, darle buenas condiciones de higiene y de cuidado general. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿cuál es? Todos nosotros sabemos que eso hay que hacerlo. Pues bueno, desgraciadamente no se está haciendo en los hospitales. Tenemos muchos momentos en que lo que debemos decretar o debemos decirle a la familia que ya no hay mucho que hacer por ese paciente, que los abandonamos en las habitaciones y nos olvidamos de que son personas que tienen dignidad y tienen derecho, derecho, fíjense la palabra, derecho a ser atendidos y a ser cuidados, sin dolor y mucho menos con sufrimiento, acompañados con respeto y compasión, con interlocutores que aborden los temas de su preferencia, porque muchísimas veces la familia, cuando el paciente quiere hablar de algo en particular, la familia, no, pero te vas a mejorar, eso no. O la misma negación familiar de que el proceso se está dando,
hace de que nosotros no estemos en condiciones de hablar de esos temas y muchísimas veces no le permitimos al paciente terminal o al paciente que ya va a morir, no le permitimos que resuelva esos pendientes y la muerte puede hacerse realmente, ese proceso puede hacerse muy doloroso para los pacientes porque hay muchísimo sufrimiento. Por lo tanto, es importante permitir la ayuda espiritual de preferencia para esas personas en paz con sus seres queridos y sin exacerbación de la terapia. Lo más importante de este tema que estamos desarrollando, yo iba a decir enfrentando, porque para mí es un poco eso, es ayudar a los médicos, a los nuevos médicos y a los no tan nuevos que tienen una visión muy particular, que puedan entender que el proceso de morir es parte de nuestro trabajo y que lo que nos corresponde es permitir una muerte con dignidad, lo cual nos va a llevar a evitar la distanasia, una muerte con mucho sufrimiento, una muerte con exacerbación de la terapéutica, se llama muerte con distanasia. Y es obligación de nosotros, como profesionales de la salud, evitar esto. Y como les decía hace un rato, lo debemos ver como un proceso normal. Para poder entender esto, vamos rapidito. A mí me gusta mucho este tema y y hablo, y hablo, y hablo. Pero creo que es muy importante que podamos diferenciar lo que es la enfermedad terminal, porque la enfermedad terminal tiene características particulares y nosotros como profesionales del área de la salud debemos distinguir lo que es enfermedad crítica de lo que es enfermedad terminal. Y la enfermedad terminal es una condición clínica. Fíjense en clínica, un proceso de la evolución de una enfermedad que llevará inexorablemente a la muerte. Es una enfermedad grave, sin tratamiento curativo, por lo menos conocido para el momento, que tarde o temprano va a llevar a la muerte y se dice que no menos de 3 meses, aunque no lo podemos determinar a ciencia cierta, y que la sobrevida puede ser imprecisa. En estos días veía el comentario de una persona que decía, a mí me decretaron enfermedad terminal y me dieron 2 semanas, 3 semanas, y ya llevo 8 años. Bueno, es que esa es una de las cosas. No era, teóricamente, por definición, no era una enfermedad terminal, sin embargo, no estamos al tanto de saber qué pasó allí que de verdad llevó al paciente a vivir 8 años y no morirse en ese momento. Entonces la que sigue, entonces vamos a diferenciar lo que es un paciente crítico de lo que es un paciente terminal. Un paciente crítico es un paciente que tiene las posibilidades de recuperarse si se superan los trastornos fisiopatológicos que en ese momento él no puede manejar y que con el soporte vital puede recuperarse. O sea, todo paciente crítico es un paciente con enfermedad grave que no puede sobrevivir por sí solo, pero que con ayuda, superando luego la situación, puede seguir viviendo. Mientras que el paciente terminal, como les decía hace un rato, es un diagnóstico cierto. No es que, bueno, todavía no sabemos lo que tiene, no. Es un diagnóstico cierto, sin posibilidad de cura, que tiene una esperanza de vida menor a los 3 meses y que habitualmente es menor a un mes. La que sigue. Entonces, para los médicos ha sido realmente, voy a usar uno de mis términos, una interpretación de fracaso, el no poder el no poder superar a un paciente terminal. Sin embargo, creo que nuestra tarea como profesores es ayudar a entender a nuestros muchachos, cada vez más difícil, por cierto, que la muerte es parte de un proceso y que arranca, nos guste o no nos guste, arranca sencilla y llanamente desde el mismo momento en que nacemos.
vamos envejeciendo desde el mismo momento. Llegando a este punto particular, entonces vamos un poco, y esto creo que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, vamos un poco a recordar cuáles son los diagnósticos de muerte y vamos a la que sigue. Entonces, fíjense, el cese de las funciones cardiorrespiratorias los consideramos como síntomas indirectos de muerte. En las enfermedades críticas, nosotros podemos usar soporte y entonces el paciente puede recuperarse. Hay momentos particulares de la propia evolución del proceso que, a pesar de que el paciente tiene el soporte artificial, donde la enfermedad comenzó siendo crítica, pasa a ser terminal. Y entonces hay daño irreversible del tallo cerebral y o de los hemisferios cerebrales, y eso los consideramos criterios directos. Discúlpenme el error aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de los criterios indirectos de muerte, estamos hablando del cese de la respiración con el paro cardíaco que va a llevar, generalmente el paro cardíaco se produce luego del paro respiratorio. Pero también puede haber una hipoxia del sistema nervioso central producto de este fallo respiratorio cardíaco, y entonces vamos a estar en presencia de síntomas específicos como la ausencia de pulsos mayores, la palidez cianótica, la ausencia del llenado capilar, la dilatación de pupila y la ausencia de respuesta a estímulos dolorosos. ¿Qué sucede cuando el daño es irreversible en el sistema nervioso central? Bueno, tenemos muerte encefálica. La que sigue. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia, de este daño en el sistema nervioso central, es cuando entonces tenemos una muerte encefálica. Esto es un poco el recordatorio del sistema nervioso. Cuáles son, tenemos el cerebro con el telencéfalo y el diencéfalo, el tallo encefálico con el mesencéfalo, el ponte y el bulbo, y tenemos el cerebelo y por último la médula espinal. Aquí están los colores de las partes del cerebro un poco para que identifiquemos los elementos y poder comprender un poco más lo que es la muerte encefálica. ¿Okay? La que sigue. Entonces, ¿por qué es importante en este momento hablar de la muerte encefálica? Tema para mí de verdad muy difícil, pero tiene que ver con el hecho de que son situaciones totalmente irreversibles, son estados vegetativos causados por un paro cardíaco que se consideran permanentes tras un mes de persistencia. ¿Ok? Si es secundario a un traumatismo, se puede esperar hasta 12 meses. Hay que hablar hasta 12 meses sin recuperación, y si es por otra causa, hay que considerarlo permanente luego de 3 meses. Entonces, ahora sí la otra, Eli. Entonces, tenemos la muerte encefálica, conocida también como muerte total, que es definida por el cese permanente de la... ¿Perdón? ¿Sí, Luis? Es el cese permanente del funcionamiento del organismo como una totalidad. Otros autores, que es el comité sueco, la define como la muerte, pérdida irreversible de la capacidad para integrar y coordinar las funciones del organismo físicas y mentales dentro de una unidad funcional que es el ser, es la persona. Pero también tenemos el estado vegetativo,
donde el tallo cerebral, sí, el tallo cerebral permanece y la persona puede respirar por sí sola, más no tiene contacto con el mundo, y es una muerte de una parte del cerebro con la conservación de las funciones del tallo encefálico, transitorio menos de un mes, permanente más de un mes con lesiones traumáticas o no, y permanente irreversible más de 3 meses o más de 12 meses si es traumático. Esto es importante en bioética porque de alguna manera cuando tenemos muerte encefálica hay toda una serie de, ¿cómo se llama eso? Toda una serie de, de Decisiones que uno decisiones, tiene. gracias Elizabeth, de decisiones que se pueden tomar, mientras que en el estado vegetativo eso puede perdurar por mucho tiempo y el mantenimiento del paciente se hace de otra manera. Por lo tanto, es importante conocer los criterios de muerte encefálica en la toma de decisiones en medicina. Entonces, no es tarea fácil, sin embargo, en el año 68 aparecen los primeros, 1968 del siglo pasado, los primeros protocolos de diagnóstico elaborados por la Universidad de Harvard, con, tratando de alguna manera de unificar todos los pasos a pasos que se han de considerar para determinar los criterios de muerte encefálica. ¿Por qué? Porque si nosotros, generalmente la muerte encefálica puede producirse puede producirse, se produce, y Elizabeth me corrige si me equivoco, en las unidades de cuidado intensivo, y entonces allí hay que tomar decisiones de desconectar o no al paciente. Como decía Elizabeth, es importante que al final de la vida nosotros podamos reconocer estos elementos, ¿no? Entonces, aquí tienen dos definiciones, una de Harvard, del informe Harvard, y otra de la Comisión Presidencial, de qué es lo que debemos considerar como muerte encefálica. Ahora sí, la que sigue, Eli, y tenemos lo que son los criterios directos e indirectos de muerte, de manera tal que se puedan tomar decisiones, ¿no? Yo hoy cargo una chuletica aquí al lado, por eso me ven moviéndome, porque no son criterios para mí fáciles de recordar. Entonces, fíjense, los criterios directos es la inconsciencia profunda, con la ausencia de reflejos en los pares craneales y apnea en el retiro del respirador por más de 10 minutos. O sea, si eso sucede, hay muerte encefálica. Existen 3 requisitos que están muy bien escritos en los protocolos, que son la ausencia de intoxicación por droga, hipopsia por frío o shock y problemas metabólicos severos o en presencia de causas muy determinadas. Aquí las pruebas confirmatorias son los electroencefalogramas, los Doppler y la última palabra no la digo. Gammagrama. Los gammagramas, ¿ok? Corriste mucho. Ya. Y los indirectos es la evidencia de por lo menos durante 15 minutos consecutivos de la pérdida de la conciencia, ausencia de pulso, llenado capilar, ausencia de movimiento respiratorio y relajación de esfínteres, usualmente relajación muscular y usualmente midriasis. ¿Ok? Ahora sí, vamos con los criterios de estado vegetativo permanente, que era la diferencia que hacíamos al comienzo. Para hablar de un estado vegetativo permanente, debemos hablar de la ausencia de conciencia de sí mismo, del entorno y la incapacidad para interactuar con otros. Generalmente son pacientes que no se relacionan de ningún tipo, están con los ojos cerrados, aunque pueden tener ciclos de vigilia y sueño,
Hay ausencia de respuesta sostenida, producible, positiva y voluntaria ante estímulos visuales, auditivos, táctiles y no receptivos. Ausencia total de lenguaje expresivo y comprensivo, estado de vigilia intermitente. Ellos tienen sueños REM, pero no se conectan con la realidad, o sea, no hay movimiento ocular, era lo que quería decir. Y hay incontinencia de esfínter y preservación de las variables reflejos en nervios canales y espinales. O sea, el trastorno está en el bulbo y de ahí para abajo está conservado. Entonces, la que sigue, entonces, una vez que tenemos claro, como les decía Elizabeth, esto de la diferencia entre muerte encefálica y estado vegetativo permanente, entonces necesitamos comprender términos muy particulares de lo que es el proceso de morir y de lo que podríamos considerar final de la vida. ¿Okay? Entonces, les decía hace un rato que como profesionales de la salud tenemos la obligación de evitar la distanasia. La que sigue, ¿qué es la distanasia definida? O sea, ya no como la hemos considerado, he venido desarrollándola muy coloquialmente. Es la prolongación innecesaria del proceso. Fíjense el término fundamental. Innecesario del proceso de morir mediante la propuesta y utilización de medidas terapéuticas de soporte vital inútil. Es lo que conocemos también como ensañamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico, desproporcionalidad terapéutica y prolongación del proceso de morir. Es sumamente importante evitarlo y por la que sigue, y por lo tanto, ¿cuáles son las diferencias, las consecuencias de la distanasia? La prolongación del proceso al morir, que puede ser muy doloroso para el paciente y los familiares. Y cuando digo muy doloroso, no solo estoy hablando de físico, estoy hablando de moral también, pero que también puede ir acompañada de una descapitalización total de la familia. Hay falsas expectativas en los familiares de que el proceso, que el paciente va a salir, se va a mejorar. Y como les decía hace un rato, hay un excesivo gasto que muchas veces puede llevar a la ruina de la familia y el desamparo total de la familia y que y que nos corresponde en lo moral evitarlo. ¿Cuáles son los principios que generalmente se ven involucrados en la distanasia? Los principios colectivos. Porque si yo estoy gastando o si yo le estoy dando todos los recursos de terapia intensiva que son muy costosos y que son pocas camas a una persona que no tiene, no puede superar el proceso y va a morir, estoy quitándole la posibilidad a otra persona. Por lo tanto, estoy en contra del proceso, del principio de justicia distributiva, que dice que tengo la obligación de darle a cada quien lo que necesita en el momento que lo necesita y que siempre debo hacer un balance riesgo-beneficio del tratamiento que estoy proponiendo. Y el otro es que no inducción del daño, y por supuesto no tengo ni que explicarlo. Si el paciente hay un proceso prolongado, hay un sufrimiento, estoy produciendo daño. ¿Okay? Cuando hablo de riesgo-beneficio, estoy hablando de no inducción de daño. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles son o qué debemos considerar muerte con dignidad? Las dos que siguen ahí. Entonces, ¿qué llamamos realmente con dignidad? Muerte con dignidad, además de lo que caracterizábamos hace un rato, cuando hablábamos de persona, la que sigue, estamos hablando también de antidistanasia. Evitar la distanasia tiene que ver
con acciones médicas particulares. La que sigue, la antidistanasia tiene tiene dos elementos importantes a considerar: el principio del doble efecto y el rechazo al tratamiento, o la limitación de medidas terapéuticas, como en algunos lugares lo consideran. Y tenemos luego la muerte asistida. Hay una gran confusión en la literatura que he estado revisando por otras razones sobre lo que los términos de rechazo a tratamiento y muerte asistida. Sin embargo, yo creo que esta clasificación que les estoy presentando ahorita es bien clara y nos permite no confundirnos. Entonces, veamos y trabajemos un poco sobre lo que es la antidistanasia y lo que es la muerte asistida. La que sigue, Eli. Ok. Antidistanasia, como ya dijimos, limitación de medidas terapéuticas, que se define como la suspensión de un tratamiento ya iniciado que no está beneficiando al paciente, o la no aplicación de un tratamiento porque ya se sabe que la evolución que ese tratamiento que sencillamente decidimos no aplicar no va a llevar a mejoría del paciente, y se van a estar gastando recursos, como decía hace un rato, infringiendo el principio de justicia distributiva. ¿Qué condiciones debemos cumplir para limitar medidas terapéuticas o suspender un tratamiento ya iniciado o no poner otro? Que el diagnóstico y el pronóstico sea totalmente claro. Si no sabemos qué tiene el paciente, debemos seguir poniendo tratamiento. ¿Ok? Pero si el diagnóstico está claro y el paciente está en la caracterización de paciente terminal, no tiene sentido ninguno poner un tratamiento que sabemos que no lo va a beneficiar, o no limitar un tratamiento que ya sabemos que no está haciendo prácticamente nada. Muchas veces son los pacientes o los familiares de los pacientes lo que piden esa acción, y hay algunas condiciones necesarias que se deben cumplir. Cuando hablamos de la familia, quien lo solicita, si uno de los miembros de la familia no está de acuerdo y no da su consentimiento informado, no se puede hacer la limitación de medidas terapéuticas. Por lo tanto, y en cuanto al equipo médico, es importante que el equipo médico tenga unanimidad, estén todos claros que el proceso que hay que cumplir, que lo mejor que se puede hacer por ese paciente en ese momento, tiene que ver con no seguir adelante con un tratamiento que no lo va a mejorar y que más bien lo está llevando a sufrimiento. Sobre todo, lo más importante que debemos considerar en la limitación de medidas terapéuticas tiene que ver con el deseo, con la autonomía del paciente. Y aquí hay otro elemento a considerar. Muchas veces los pacientes hablan con los familiares y les hacen saber su deseo, le hacen saber qué quieren o qué no quieren, qué cosas son soportables para él o qué cosas no son soportables para él. Y el consentimiento informado, la familia está al tanto, los médicos damos toda la información, esperamos que ellos tomen la decisión. Si toda la familia está de acuerdo, se procede. Pero también tenemos lo que conocemos como el testamento biológico, que no es otra cosa que aquellos pacientes que ya no tienen cognitivamente o por problemas físicos, no pueden tomar sus propias decisiones, pueden dejarlas por escrito cuando sí tenían capacidad cognitiva y sí podían tomar su decisión de forma autónoma, lo dejan por escrito
y se notaría. Si eso está por escrito y se notaría, los médicos pueden considerar eso como un consentimiento informado y proceder. Pero tenemos muchas situaciones legales en Venezuela con respecto a esta situación, que tiene que ver que muchas veces el médico tratante o los médicos tratantes no están de acuerdo con, por creencias personales o por situaciones particulares, creen que el paciente puede seguir adelante y entonces se han encontrado muchas evidencias donde no dicen eso no es lo que él tiene ahora. Y como no es lo que él tiene ahora, pues yo no tengo por qué cumplir con el testamento biológico o también conocido como decisiones anticipadas. Generalmente en nuestro país lo que más se acepta es la decisión familiar en con algunas condiciones importantes. O sea, un consentimiento informado de los familiares y entonces se procede a la limitación de medidas. Pero sí, la que sigue. Pero para eso, entonces debemos diferenciar o debemos dejar muy claro en este momento que la limitación de medidas terapéuticas no necesariamente se refiere a todas las medidas terapéuticas. Se refiere a un tratamiento que no va a mejorar al paciente, pero no se refiere al abandono del paciente. Entonces, eso nos lleva también a diferenciar lo que es la medida ordinaria de lo que son las medidas extraordinarias. Las medidas ordinarias, como ya hemos, creo que para ustedes está claro, pero lo voy a repetir y me voy a ponerme bien repetitiva con mamá regañona. Son terapéuticas abundantes que pueden ser aplicadas a muchos pacientes que son de muy bajo costo, son tratamientos aceptados y probados, técnicas habituales no invasivas o agresivas, temporales y obligatorias. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué les digo que me voy a poner como mamá repetitiva, regañona? Porque generalmente cuando hacemos limitación de medidas terapéuticas nos sentimos tan frustrados que abandonamos a los pacientes. No solo abandonamos a los pacientes cuando le decimos la mala noticia de que no hay más nada que hacer, sino que también los abandonamos y a veces con mucha más rabia y mucho más dolo, con mucho más maltrato al paciente cuando ya tiene una terapéutica y el mismo paciente o los familiares solicitan que se retire. Estamos hablando de retirar medidas que ya no van a ayudar al paciente, pero no estamos hablando de abandonar al paciente y dejarlo sufrir. Por lo tanto, hay que diferenciarlo de las medidas extraordinarias y las medidas extraordinarias son terapéuticas escasas, necesarias para salvar vidas, de alto costo, de tipo experimental, invasivas y agresivas, y que una vez que se imponen o que se aplican, no pueden ser retiradas. Por lo tanto, las medidas extraordinarias son medidas opcionales. Fíjense, me perdonan que me meta en especialidades que no son mías, los pacientes con EPOC que los entubamos, se hace muy difícil desentubar. Entonces, esos son medidas extraordinarias que sabemos que una vez impuestas no pueden ser retiradas, sin perjuicio y sin sufrimiento para el paciente. La que sigue. ¿Cómo se evita esto o cómo creo yo, que la distanasia se puede hacer mejor antidistanasia? Bueno, lo que antes conocíamos con la muerte en casa. La evolución del proceso técnico de la medicina, y aquí hablo de técnica, ha ido llevando a que ya los pacientes no mueran en la casa. ¿Ok? Muchas veces oímos decirle, y hemos tenido muchísimos casos,
conocidos de pacientes que piden el egreso, que muchas veces cuesta que los médicos lo entiendan, que se da el egreso contra opinión médica y de verdad llegan a su casa y una vez que se apoyan en su cama, en sus almohadas, fallecen. Esos son elementos importantes que debemos tener en consideración si hablamos de no sufrimiento y de no padecimiento de los pacientes. Entonces, los pacientes, la que sigue Elizabeth, tienen derecho a rechazar un tratamiento. Todo paciente competente, como les decía hace un rato, para el testamento biológico o decisión anticipada, tiene derecho y el médico debe respetarlo a rechazar medidas terapéuticas que, aunque pudiesen prolongar su vida, significan, y fíjense el término, significan, tienen que ver con sus creencias y sus valores y cómo él ve su proyecto de vida para una carga muy grande que no está dispuesta a asumir, tanto por el sufrimiento que ellas implican como por la calidad de vida que esa terapéutica pueda imponer. Entonces, fíjense que aquí tenemos tres elementos sumamente importantes. Que el paciente esté competente, evitar todo sufrimiento moral para ese paciente y considerar la percepción, y óiganme bien la palabra, la percepción de calidad de vida que esa persona tiene, que esa familia tiene. Para aceptar el rechazo de un tratamiento hay que considerar estos tres elementos. Y como les decía hace un rato, si son medidas extraordinarias, también una vez que la implementamos es muy difícil eliminar. Esto del rechazo del tratamiento al tratamiento tiene fundamento legal en el país. La que sigue, Elizabeth. La ley del ejercicio de la medicina en su artículo 28 del año 82 y luego el artículo 29 del año 2011 refieren que el ingreso y la permanencia de los enfermos o enfermas a las unidades de cuidado intensivo deberá someterse a norma estricta de evaluación destinadas a evitar el uso injustificado, inútil, dispendioso de servicios en afecciones que no las necesiten y en la asistencia de enfermos o enfermas irrecuperables en etapas terminal de su padecimiento. ¿Ok? O sea, tenemos fundamento legal para el retiro de terapia. En el Código Deontológico Médico del país, del 2003, en el artículo 82, dice el enfermo terminal no debe ser sometido a aplicación de medidas de soporte vital derivadas de la tecnología, las cuales solo servirán para prolongar la agonía y no para la preservación de la vida. Fíjense que en ningún momento estamos hablando de no apoyar a los pacientes, sino estamos hablando de no prolongar una muerte innecesaria, o sea, una vida que ya no, porque la palabra innecesaria me sonó feo, pero sí, una muerte innecesaria, una muerte con sufrimiento. Y además, desde el punto, la que sigue, y además, desde el punto de vista religioso, también tenemos fundamento. La Iglesia Católica, en la Congregación de la Doctrina de la Fe, en la Declaración sobre Eutanasia del año 80, plantea que cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, se puede en conciencia renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia y sin interrumpir las curas normales debido al enfermo en condiciones similares. Fíjense que de nuevo vamos a las medidas ordinarias y a las medidas extraordinarias. No prolongamos el proceso de morir, pero no abandonamos a los pacientes. Los judíos buscan salvar siempre la vida, la religión judía. El tratamiento se puede aplicar un tratamiento que no sea opcional y debe haber consenso de 3 o más médicos con la familia. Los musulmanes, de verdad que son bien pragmáticos,
Eso es decisión médica. Los budistas dicen que lo condenable es la infelicidad. Por lo tanto, nosotros, como seres humanos, no podemos producir sufrimiento en los otros. La que sigue. Ya va. A ver. Ok. Entonces, hasta ahora hemos hablado de limitación de medidas terapéuticas y la no implementación de tratamientos que no van a llevar a ninguna parte. Pero les decía también cuando hablábamos de antidistanasia que el principio del doble efecto es una medida de antidistanasia. Entonces, una acción buena por sí misma, que tiene dos efectos, uno bueno intentado y otro mal, y otro de forma, uno bueno intentado que no se puede obtener de otra forma, y otro malo previsto y únicamente permitido como concomitante. Puede ser lícitamente llevado a la práctica si existe una razonable proporción, el bien intentado y el mal meditado. Hay muchísimos ejemplos, pero el que a mí más me gusta, porque es el que está más cerca de mí, es el de los tratamientos para el dolor en pacientes terminales que por sus características necesitan cada vez más dosis para cumplir el mismo efecto y que en esa subida de dosis para cumplir el mismo efecto pueden llevar a la muerte por un paro respiratorio. Y yo no estoy buscando el paro respiratorio, yo lo que estoy es quitándole el dolor insostenible a un paciente terminal que no puedo hacer más nada por él, pero que la consecuencia va a ser el paro respiratorio. Entonces, es importante este juego de palabras, una acción buena en sí misma con una parte buena y una parte mala, o una consecuencia secundaria que no es la que yo quiero que pase. Eso es sumamente importante que lo tengamos claro a la hora de trabajar con pacientes terminales. Hasta aquí antidistanasia. Luego hablábamos de, ya no me acuerdo cómo lo llamé, de esos otros procesos que es adelantar la muerte. ¿Okay? La muerte asistida. ¿Por qué la llamamos asistida? Uno, porque el paciente no la puede hacer por sí solo. Y dos, porque hoy en día la profe Isis le va a hablar ahorita en el otro grupo a las 10 de la mañana de eutanasia. Entonces yo solo la voy a definir para no dejarla abierta, pero la profe va a hablar de eso. Tenemos en la que sigue, Elizabeth, en la muerte asistida vamos a tener el suicidio asistido. ¿Qué es el suicidio asistido? De alguna manera podemos entrar en una disyuntiva. El suicidio asistido es la inducción de la muerte por el propio paciente terminal o crónico severo con sufrimiento. Y aquí de nuevo hablamos del significado de los procesos de morir para cada una de las personas. Instruido o ayudado por el médico u otro profesional de la salud con conocimiento de la intención de quitarse la vida. El mejor ejemplo que a mí me gusta usar y los invito a que vean Mar Adentro, porque ahí hay varios elementos importantes de lo que es el testamento vital, de lo que es el suicidio asistido del autor. San Pedro, que es el nombre original, era una persona de 19 años que tuvo una fractura cervical que quedó parapléjico, hemipléjico. Y entonces, él tolera todo el proceso, aprende a escribir con la boca, es un gran escritor, pero en algún momento de la vida, por circunstancias particulares, decide que ya su vida no tiene sentido y entonces en esa película se ve, Ramón Sampedro. Y él de alguna manera está todo el proceso y quien lo ayuda es el sobrino, pero si ustedes recuerdan, los que ya la han visto, se le deja el vaso con el piquito. ¿Por qué? Porque si él se arrepiente, no pasa nada, no lo hace. Cosa que no es igual con la eutanasia. ¿Okay? Yo solo voy a definir eutanasia, la profe les va a hablar del tema,
y es la inducción de la muerte realizada por el médico o un enfermo, a un enfermo terminal, perdón, Fabio, con dolor y sufrimiento que lo ha solicitado reiterativamente. Es interesante, yo por casualidad de la vida se me puso escribir sobre eutanasia y fue bien interesante para mí ver las normativas que hay sobre el tema en muchas partes del mundo, que uno considera que es que solo que el paciente lo pide y uno lo cumple. No, eso no es así. Hay normativas realmente importantes que hay que seguir y que no es tan fácil como que yo lo pido y lo hago. ¿Ok? Bueno, gracias. Yo para variar hablo muy rápido. Estoy a la orden para todas las preguntas que quieran hacer.